asegura un servicio totalmente a cargo de enfermeros titulados. Acompaña. Enfermeros que te cuidan. 0800-8939. Hacer la locución. Hoy tu vida puede empezar a mejorar. Venite a la nueva Comet. Nosotros te cuidamos. Corres, saltas, caminas, trotas. Y así es como te cuidas. Comes manzana, comes banana. Y así toda la semana. Arrímate a la nueva Comet. Estamos en 33 y cuidamos de tu salud. De la cabeza a los pies. Está buenaza la movida. Sumate al cambio. Venite a la nueva Comet. Pensá en tu economía, pensá en el medio ambiente. Tenemos reciclados de cartuchos compatibles y originales. Reparación de impresoras, equipos PC y notebook. ¿Dónde? En Refil Uruguay, Avenida Italia 3058, Casi Maipú. Búscanos en todas las redes sociales o en WhatsApp 092-660-530. Refil Uruguay. Con Vida tienes la mejor compañía, aquí y en cualquier punto del país. Porque Vida, tu servicio de compañía, te asegura su cobertura en el lugar que la necesites, incluido Montevideo. Vida, a tu lado, en todas partes. Café Jurado, directamente desde la planta hasta su propia taza, siempre garantizando la mejor calidad. Café Jurado, su cuerpo, su intenso sabor y su aroma hacen de nuestro café un placer único. Desde 1912, pasión por el café. Radio Nacional, 11:30 AM. Primeros en escucharte. radionacional.com.uy. Sí, hay hábitos que cambiaron para siempre. De ahora en más, si te resfrías usas mascarilla. Otros continúan igual de firmes. Si vos o alguien de la familia precisan acompañante, seguís prefiriendo Acompaña, la única que te asegura un servicio totalmente a cargo de enfermeros titulados. Acompaña. Enfermeros que te cuidan. 0800-8939. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Guión y conducción de Rubén Moyano. Bueno, seguimos acá en CX30 Radio Nacional, 11:30 AM. Hoy salimos por web, porque tuvimos un atentado una vez más, lamentablemente. Comuniquen que estamos por web, que es www.radionacional.com.uy. También en nuestro Facebook, ahora mismo, ¿en dónde estamos? ¿En dónde estamos, no? ¿En dónde estamos, Maxi? Yo miro acá, bajé cantidad de notas. Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Después quiero hablar de ese tema. 8M, así transcurrieron las actividades en el centro por el Día de la Mujer. Esto publicó El Observador. Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, se publicó en página oficial gub.uy. CTI en Uruguay, cifras y datos que explican cómo está el sistema de salud. Esto lo publica El País. CTI en Uruguay, cifras y datos de cómo está. Uruguay se encuentra en el peor momento de la pandemia, dice este informe, con más de 100.000 uruguayos que ya contrajeron la enfermedad y 953 fallecidos. Las miradas se centran ahora en quitarle presión al sistema de salud. El tema es cómo se va a hacer, ¿no? ¿Cómo le quitas presión al sistema de salud? Los ingresos a CTI crecieron exponencialmente en los últimos días. El 23 de febrero había 61 personas en cuidados intensivos. Un mes después, la cifra trepó a 236 pacientes. El último reporte del Ministerio de Salud Pública de este martes, dice este informe, daba cuenta de 331 pacientes con coronavirus en esas unidades. No son cifras del hoy, pero está bueno verlo esto, porque en proyección ves cómo se disparó a nivel de una progresión geométrica el tema de los contagios que han causado consecuencias graves, porque eso es lo que importa ver además. No solo a nivel de contagio, porque te dicen hay 2.600 y pico de contagios de positivos en el día de hoy, hay 3.000 y pico, sí, pero muchos de ellos son asintomáticos
Ahí podría ocurrir otro inconveniente, que después se lo voy a plantear al doctor Álvaro Ronco. El asintomático contagia. ¿Cuántos sabrán que no se dan cuenta o que no nos damos cuenta? Somos asintomáticos. ¿Qué son los test PCR? Si es válido ese tipo de test, si realmente es, efectivo, cierto y seguro. Bueno, sí, evidentemente sí, dice la comunidad científica que sí, y se explica en una nota también que tengo acá. Pero evidentemente se dispararon los contagios incluso a nivel de gravedad, con pacientes que requieren internación en CTI y más fallecidos. Bueno, por su parte el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, dijo que no había saturación, porque algunos dicen que hay saturación y otros no. Pero ¿qué sucede? Como en el promedio general nunca tenemos la idea cabal de lo que pasa a nivel puntual, porque en el promedio general se nos dice que hay algo así como un 60 y pico % de camas ocupadas en CTI, pero el tema está en que en determinadas zonas del país están entre el 80 y 90% las camas de CTI ocupadas, porque claro, son menos camas por densidad poblacional. Siempre el mismo tema, macrocefalia, ¿no? Todo está concentrado en Montevideo y también en Canelones, porque son los departamentos con más densidad poblacional. Montevideo estamos arriba del 1.358.000 personas, casi, calcularle para redondear, 1.360.000 personas. Canelones tiene 560.000 personas, son los departamentos con más densidad. Después le siguen Paysandú, Salto y Maldonado, departamentos que superan los 100.000 habitantes, 118.000, otros 140.000 habitantes. Ahí, hay una densidad poblacional determinada. La Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva informó, por ejemplo, el día 30 de marzo, ya estamos hoy a 15 de abril, si no me equivoco, se fue Maxi 15. Bueno, hoy, el 30 de marzo, el 68% del total de camas de CTI estaban ocupadas, de un total de 858 camas operativas en todo el país. Es decir, 584 de 858 camas operativas en todo el país en marzo. Acá me quiero detener un poco, en marzo, ¿no? En marzo el país ya venía con un nivel muy alto de contagios que traían la consecuencia de la gravedad en la enfermedad y la muerte. Se acordarán ustedes que en enero y febrero las cifras de positivos del día a día se habían disparado y habían encendido las alarmas, al extremo de que en nuestro país empezábamos a ver que el mapa se coloreaba de rojo, de naranja y de amarillo, y después cada vez más de rojo y de naranja, hasta que en un momento quedó todo rojo. Ese es el índice Harvard, es el estándar de casos que hay por día según la densidad poblacional. Según el índice Harvard, ya nuestro país, el Uruguay, estaba complicado en los meses de enero y febrero. Ya estaba complicado. Los meses anteriores, de los cuales todos nos sentíamos orgullosos porque había sido realmente exitosa toda la campaña sanitaria que la sociedad uruguaya estaba llevando adelante, a través de un gobierno que había racionalizado las políticas públicas sanitarias, que había racionalizado la administración de todo lo que hace a los recursos sanitarios y el resto de los recursos del país, los recursos económicos, la actividad laboral, la actividad educativa, y siempre se comporta como un gobierno muy quirúrgico, hablando de enfermedad, muy puntual, muy focal, tomando decisiones en determinadas zonas, áreas de la actividad del país. Y no hace tabula rasa y dice, bueno, vamos a cuarentenar 15 días o un mes para aplanar las curvas. Nunca lo hizo el gobierno. Siempre apostó a lo que el presidente considera que es el régimen de las libertades bajo un Estado de Derecho. ¿Le asiste lógica? Preguntan ustedes, ¿le asiste lógica? Sí, desde el punto de vista de lo que es el Estado de Derecho, sí, porque bajo el Estado de Derecho vos tenés la protección de todas tus libertades individuales, la libertad locomotriz, la libertad de desplazamiento, la libertad de ingresar a tu lugar de trabajo, la libertad de salir de compras, abastecerte. Todo eso los uruguayos no lo perdimos, como en otros países sí, no lo perdimos eso, pero no supimos cuidar esas libertades
que estaban manipuladas a través de perillas, diría el presidente, que muy sutilmente hacían un equilibrio entre la actividad económica, la actividad productiva, la actividad laboral, y a su vez todo el plan de subsidios que se vio forzado el Estado a realizar precisamente por esta pandemia, y que hasta el día de hoy, con nuevas medidas económicas anunciadas por la ministra de Economía y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, el país está teniendo un reforzamiento de medidas de políticas sociales, de subsidio a la población uruguaya. Hay un elenco enorme, ¿no? Una agenda de subsidios que es muy importante y que ya involucra, bueno, importantes gastos del Estado de acuerdo digamos al nivel del Producto Bruto Interno. Bueno, cuánto el Estado está gastando en el Fondo Coronavirus. Mañana vamos a hablar sobre el tema ese del Fondo Coronavirus y lo que el Estado plantea. Hasta incluso no subió los combustibles, congeló los combustibles, ¿no? Ahí surgieron críticas. Se dijo, bueno, por un lado parece que es como el saludo a la bandera, que se le ponga un impuesto a los altos salarios de los empleados públicos para ese Fondo Coronavirus, que puede implicar un 2, un 4% del porcentaje total del fondo del coronavirus. Y por otro lado, no se sumen los combustibles y ANCAP pierde 30 millones de dólares de ingresos, más 30 millones de dólares que la ministra explicó que también perdía, es decir, 60 millones de dólares. Pero lo que no se ve es que al no subir los combustibles, se contiene el proceso inflacionario. Al no subir el combustible, el gobierno lo que hace es evitar la escalada inflacionaria inmediata, automática. Así funciona el mercado. Subís el combustible, es la materia prima que enciende todos los motores, lo de la fábrica, las industrias, el transporte, todo. Por lo tanto, todo va a subir posteriormente. Y eso no se cuantifica en ese análisis, que se apura a hacer determinadas críticas a esa especie de renuncia que hace el Estado a través de ANCAP a recaudar esos 30 millones más de dólares, pero que seguramente perjudicaría a la sociedad en su conjunto, porque retraería más la actividad económica, se dispararía la inflación, el costo de vida sería más caro, más alto, en un país en el cual estamos todos con problemas laborales, ¿no? Muchísimos con medio empleo, la flexibilidad de los empleos, otros con el seguro de paro extendido, los subsidios MIDES, se reforzó, bueno, la canasta alimentaria, se duplicó el volumen, se duplicó también el volumen de las asignaciones familiares. Es decir, en líneas generales vemos un gobierno que está haciendo un esfuerzo enorme en un país que está con determinadas condiciones. Lo hablamos el otro día, incluso con el economista Caumont. Hay que ver cómo agarra esta pandemia al Uruguay. ¿Cómo lo agarra? Lo agarra muy deficitario, ¿no? Con un 5, tanto % de déficit fiscal, que en ese rango, para que ustedes se hagan una idea, por ejemplo en Europa llamarían rápidamente al país que está en ese rango de déficit fiscal y no le tirarían de una oreja, le tirarían de las dos orejas y lo harían sentarse y que explique muy bien por qué le está pasando eso, porque se hace irrecuperable después el déficit fiscal. Y después viene la explosión económica, y viene el default, o viene quiebres de empresas, porque no se puede sostener una economía con tanto déficit fiscal. Viene el endeudamiento, más endeudamiento. Entonces, ¿qué es lo que planteaba la oposición a este gobierno? Pedir plata, ¿qué es lo que saben hacer? Pedir plata, pedir más plata a los organismos multilaterales de crédito, endeudar más el país, pero por otro lado, vos lo que haces es apañar el voto, bajo esa estratégica ya cansadora, previsible, como se planteó, por ejemplo, lo de la renta básica universal. La renta básica universal, indicio de una sociedad que se pretende desestimular en el ímpetu del crecimiento personal, individual, familiar, que a su vez va a apagar motores de crecimiento económico, porque se van a ir generando hábitos de vaguedad, ¿no? De clientes del Estado, prácticamente, que reciben una renta básica universal improductiva. ¿Y de dónde saca el Estado esa plata? Porque el Estado no produce, el Estado no es una superindustria que produzca riquezas. El Estado no es un laboratorio y fábrica de esto y de lo otro. El Estado es el administrador de los recursos públicos de todos nosotros. ¿Y de dónde lo va a sacar? Y de préstamo, y de más impuestos.
Entonces, por un lado, a cierta gente se le da y a otra gente se le quita. A unos le damos y a otros le quitamos. ¿A quiénes? Y a la clase media. La clase media que ya prácticamente en el país, la clase media que originalmente se constituía sobre la base de los emprendimientos comerciales, profesionales, dentro de la actividad privada, ya prácticamente está diezmada, no existe. Sí existe una nueva clase media, que es la clase de los privilegiados empleados públicos, que tienen sostenibilidad en el trabajo, es decir, no lo van a perder, muy difícil que te eche el Estado, con muy buenos salarios en términos relativos o comparativos con los salarios que percibe la gente de la actividad privada, con esa estabilidad laboral, con una carga horaria que no es tampoco muy pesada. Bueno, todo eso que hay que revisar esa estructura del Estado, todo eso es lo que nos presenta la situación de Estado ante esta pandemia. Todo eso es el Uruguay hoy bajo esta pandemia, con un sector privado muy disminuido. Afortunadamente el sector agropecuario no perdió de ganar en exportaciones, es el motor que, digamos, gracias a Dios está encendido, pero en el resto no. El resto estamos a influjos de la administración pública, las empresas del Estado, y algunas empresas y empresitas y el sector privado muy disminuido, que incluso se ve hackeado 2x3 por la necesidad de asumir medidas restrictivas. Llámese la industria turística, agencias de viaje, la gente que tiene salones para fiestas, por ejemplo, gimnasios, los pequeños negocios se están viendo muy perjudicados. ¿Y por qué? Porque se incrementó la tasa de positivos día a día en el testeo, que el Uruguay aumentó también. Uruguay aumentó el testeo a prácticamente un promedio de 14-15.000 testeos diarios. ¿Se acuerdan que estábamos en promedios de 1.000 y pico de test por día? Después pasamos a los 2.000 y pico, llegamos a cifras de 5.000 y fue subiendo exponencialmente también el testeo, que hasta hemos tenido días de 19.000 y pico de testeos, pero se está en el 14-15.000, y en ese promedio siempre estamos viendo que hay un nivel de positivos, un resultado de 2.000 y pico, 2.600, 2.800, 2.900, hasta 3.000 positivos en ese nivel de testeo. Entonces es aumentar testeo para ver qué nivel de contagio hay comunitario de un virus que circula comunitariamente. Por otro lado, vacunas. Eso es lo que recomienda la comunidad científica mundial, especialmente los médicos ingleses. ¿Qué recomiendan? Testeo, mucho testeo, testear cada vez más, pero a su vez vacunar cada vez más. ¿Lo está haciendo Uruguay? Sí, lo está haciendo. Está testeando cada vez más. ¿Está vacunando? Sí. Hasta incluso ahora hay un plan de extender la primera ventana de la primera vacunación 3 semanas más, para cubrir más población vacunada en la primera dosis. Vamos a ir a ese dato después. Pero yo voy a ir ahora al 8 de marzo. 8 de marzo. Yo revisaba en el calendario, porque viste que uno pierde memoria esas cosas, y la semana de turismo vino después del 8 de marzo. Pero el 8 de marzo se venía esta movilización que estaba convocada por redes hacía tiempo. Todos saben que año a año el 8 de marzo se movilizan por el Día Internacional de la Mujer, los grupos feministas, distintos grupos intersociales. Y acá empieza a haber una gran pregunta. Los lugares señalados por los colectivos desde los que partieron, dice este comunicado que brinda el Observador, esto es un informe del 8 de marzo de este año 2021, nos dice que los lugares señalados por los colectivos desde los que partieron fueron la Plaza Independencia, la Plaza de los Bomberos, la explanada de la Intendencia de Montevideo contra la calle Santiago de Chile. La explanada de la Intendencia de Montevideo es uno de los 3 lugares de congregación en el centro. Bueno, y se empiezan a ver acá primeras imágenes, un montón de mujeres alzando el puño, no son tapabocas, son como bandanas, ¿no? Pañuelos que se ponen, alzan el puño, hacen rondas, un montón de mujeres después que las van circundando. En las primeras horas de este movimiento, o sea, estamos hablando de horas y horas, donde después se va a terminar constituyendo toda esta convocatoria en una mega aglomeración que, según cálculos del monitor del Ministerio del Interior,
se promedian las 30.000 a 40.000 personas en esa movilización. 30.000 personas aglomeradas en esa movilización. Lo repito por si no nos quedó claro a todos nosotros. Porque a veces las cosas en el Uruguay, yo veo que tenemos el vicio de hablar todo al pasar y todo lo damos por sobreentendido y no estamos entendiendo nada. No estamos entendiendo nada. Hay que ser más puntilloso, hay que ser más detallista, hay que repreguntar, pero claro, está prohibido en el periodismo uruguayo repreguntar a las autoridades, a cualquiera, cualquier autoridad, repreguntar. ¿Por qué? Porque según el ministro Salinas, el último diagnóstico que nos brinda es que los contagios son fundamentalmente intrafamiliares. Bueno, y yo qué sé, parece algo obvio, ¿no? Intrafamiliares. Y a su vez la cepa P1, que también es un factor que debe estar coadyuvando, ¿no? Contribuye muchísimo al incremento por la virulencia, es más agresiva en el contagio la cepa P1 de Manaos, que es bastante complicadita, bastante. Pero todo va sumando, no es un factor solo, acá hay una multicausalidad. Pero me parece que hay una causa madre, o que los uruguayos no queremos ver, o muchos no quieren o no pueden, o se hacen el chanchorrengo, porque si estamos hablando de un país que venía complicado en los meses de enero y febrero, con índice de Harvard ya en rojo y anaranjado, cuando Uruguay había aplicado, inclusive a través de una iniciativa del presidente de la República, convocó al Parlamento a sacar una ley interpretativa, el artículo 38, que evita las aglomeraciones para velar por el bien mayor, que es la salud, que es la vida, y ahí sí hay una excepción constitucionalmente prevista, coyuntural, consignada por ese artículo 38, que es, bueno, en caso de que peligre la salud, que haya peligro de vida, de salud de la población, sí se pueden tomar medidas excepcionales, como por ejemplo prohibir las aglomeraciones. No prohibir las reuniones siquiera, prohibir las aglomeraciones. Era obligatorio el uso del barbijo, la distancia física de 2 metros que asumió Uruguay ese parámetro. Eso también es un hallazgo del sistema sanitario uruguayo y de lo que el GACH recomendó. Es decir, la comunidad internacional decía de 1 metro, 1,5 metros. No, Uruguay dijo 2 metros, más seguro, por las características que tiene el virus, por las gotículas que expedimos cuando hablamos, cuando tosemos, cuando gritamos. Bueno, acá esta gente se reunió, gritó, lloró, tuvieron momentos de histeria colectiva, compartieron botellas, alzaban el puño, cantaban, muchas sin tapabocas, otras con tapabocas, o con barbijos, si te gusta ser correcto en la expresión, o con mascarillas faciales. De todas maneras, yo ayer escuchaba al doctor Sims y a otros médicos internacionales. El doctor Sims es una eminencia en Argentina, consultor de todos los medios, incluso panelista estable de programas de La Nación, que decían con claridad, inclusive hablando con un reportero en Inglaterra, que ya lo saben las autoridades también inglesas, que no sirve de nada el barbijo o el tapabocas si vos vas en un ómnibus lleno de gente o si vos participás de una aglomeración durante un rato considerable. No sirve de nada. Incluso no sirve de nada el barbijo cuando se ve, por ejemplo, en calles de Buenos Aires que la gente se aglomera para ingresar a los andenes de los subterráneos. No sirve de nada el barbijo, entonces, si incluso fuera usado o fue usado en esa aglomeración del 8 de marzo por más de 30.000 personas, porque eran verdaderas aglomeraciones donde veíamos a 18 de julio, en estas inmediaciones que da el reporte del Observador, llenísimo de gente como si hubiera, no sé, un mitin político de miles y miles de personas aglomeradas por horas. Y sí, es evidente que después va a ser intrafamiliar, ¿no? El síntoma del virus. Porque toda esa gente que participó de esa mega aglomeración en una fecha para nada conveniente para hacer eso, después viven en familia. Claro. Están a tapar libro, ¿no? Después viven en familia. Trabajan de pronto en la salud pública, trabajan en centros de enseñanza, donde quiera, trabajan en pequeños negocios, trabajan en la administración pública central, y son un verdadero sembradío del virus. Si vos permitiste que se aglomeren,
Y bueno, después atenete a las consecuencias. Se había dicho eso, después se apagaron esas voces rápidamente, ¿eh? Se había dicho todo eso, que después se venían las consecuencias, porque a eso había que sumarle la Semana Santa o Semana de Turismo, donde también la gente iba a salir a vacacionar, y también lo vi en Semana Santa, en mi barrio del Prado, donde no podías transitar con el coche, ibas a paso de hombre o de persona, por la cantidad de gente aglomerada en todo el Prado, zona del Rosedal, zona del Jardín Botánico, zona del parque para los chiquitos, los pequeños, en las calles, avenidas, la costanera de Miguelete. Y así me imagino todo lo que sería el Parque Rodó, la Rambla de la Playa Ramírez, la Rambla de Positos, todas las Ramblas. Entonces yo no entiendo por qué nos asombramos que hoy haya tanta cantidad de casos. Porque en definitiva no se respetó el cuidado personal y el cuidado de los otros. Ahora me pregunto, esto sí es una crítica al gobierno. Si todo esto se sabía, si estábamos en un momento tan delicado donde llevó a que el gobierno aplicara el artículo 38 porque era necesario, y hoy a su vez el gobierno se ve obligado a restringir, por ejemplo, la concurrencia de las escuelas, y los chiquilines tienen que tomar clases por Zoom, ¿por qué permitió esa aglomeración? Porque siquiera estoy hablando de que la hubieran ido a sofocar, porque era lo que esperaba esta gente. Porque ¿qué pasa? Acá estamos hablando de grupos militantes ultrarradicales, feministas, que están absolutamente vinculados al socialismo internacional y al neomarxismo. Las consignas lo dicen. Basta recorrer Montevideo y vas a encontrar cantidad de pintadas de 8M que te dicen: cambiar algo es no cambiar nada, cambiar todo por un socialismo. 8M, mujeres, el 8M, y siempre todo vinculado a consignas ideológicas marxistas. Por lo tanto está muy desnaturalizado, tiene razón Mercedes Vigil, ya está muy desnaturalizado todo este movimiento feminista de reclamo respecto a todo el recorrido histórico del feminismo que gracias a Dios existió en la historia y conquistó derechos que hoy a la mujer la parifican en su calidad, en su dignidad de ciudadana respecto al hombre. Bienvenido. Yo quiero a la mujer justamente liberada, la mujer que trabaje, que tenga su profesión, que se sienta digna y señora de su propia vida. Entonces cuando elija a su pareja va a ser una mujer más independiente, con su voluntad mucho más formada y con su capacidad de selección mucho más importante. Entonces vos tenés una mujer mucho más libre que elige con qué hombre quiere estar. Es tan simple, no compliquemos tanto las cosas, es más simple todo. Pero claro, como ahora está todo mezclado, que el transgénero, que la opción de género y que el matrimonio homosexual, que eso está bien que exista porque todos tienen derecho a vivir como quieran, estamos en una sociedad liberal, pero ya se lo dio Occidente eso. Ya Occidente te permite vivir como vos quieras. Y a su vez, hoy la mujer tiene el mismo rango laboral que el hombre, por convenios colectivos de trabajo, por los convenios internacionales de trabajo. Hay lo que se llama el grado laboral. Una doctora X gana lo mismo que un doctor X si tiene la misma especialidad y tiene la misma antigüedad, por ejemplo en una empresa de la medicina. Lo mismo una abogada con un abogado, lo que sea. Es decir, hoy se paga el emolumento, el salario a la función, al rol, pero no por si son mujeres o son hombres. No tiene nada que ver eso. Entonces hay muchas cosas trasnochadas que marean. Hay un relato mentiroso que a la gente desprevenida le hace pensar mal. Por eso yo les decía al comienzo que hablar de la libertad es mucho más complejo de lo que pensamos. Hay que ir ahondando en detalles. Y yo creo que después de este 8 de marzo estamos todos pagando las consecuencias. Y hay un verdadero despropósito y falta de solidaridad para todos nuestros ancianos, para todos nuestros viejitos que se cuidaron, para toda la gente responsable que se cuidó, para las veteranas, los veteranos, los que le hicieron caso al gobierno, los que le hacían caso a las recomendaciones del GACH, los que hacían caso de siempre el barbijo, lavado de manos, alcohol en gel, distancia física, cuidá tu burbuja, quédate en casa, después cuidá tu burbuja. Vos cuando vas a un supermercado te exigen todo, vos vas a una mutualista, tenés que ponerte el barbijo, lavado en gel, lavate las manos, llegás a tu casa, tenés que hacer lo mismo. ¿Y por qué si hacemos todo eso? Y hay además todo un sistema de salud que pobres están saturados, están que no dan más, con el síndrome del quemado, ¿no? El burnout.
Bueno, no dan más, claro, porque era visto que esto se iba a seguir, se iba a continuar en el tiempo. Y se empiezan a ver que las camas se complican y empieza de a poco a haber indicios de cierto peligro de colapso del sistema de salud por donde lo mires. Pero por otro lado ves que multitudinarias aglomeraciones fuera de lugar, como si vivieran en una realidad paralela, sin que nada les importe de esto y priorizando reivindicaciones que siquiera hoy se pueden aplicar, porque todos los países están hackeados por un enemigo común bajo una economía de guerra y una situación de vida social de guerra. No estamos en situaciones normales. Pero escucho voces que siguen hablando de la oposición, ¿no? Que el gobierno está hambreando a la gente, que es tacaño, que no dio más plata. Y bueno, así es como está la realidad del país y esas son las condiciones en las que estamos como país. Yo voy a hablar ahora con el doctor Ronco respecto a estos temas. ¿Cómo está Uruguay en todo esto? Por ejemplo, Inglaterra aplica ahora otro test, que es un test individual, que se lo dan gratis a la gente. Se lo dan gratis. Entonces, ¿para qué? Para hacer una barrida de test mucho más grande, para ganarle en la carrera al COVID, para ganarle. Porque a su vez también las vacunas están escaseando en el mundo, porque no dan abasto. Por ejemplo, Pfizer, AstraZeneca, no da abasto, no puede producir más. Y también después escuchamos voces acá que se quejan hasta por ese tema. Y Uruguay está promediando el lugar 14 en el promedio de vacunación a nivel mundial. Ahora vamos a dar los datos de cómo viene la campaña vacunatoria en el Uruguay, donde ya estamos arriba de 3.800.000 dosis ya compradas y viene una partida más, dice el gobierno, de 1 millón y pico de dosis. Y a su vez creo que hay por ahí 300.000 de AstraZeneca y unas impresentables 48.000 dosis de AstraZeneca de COVAX, que realmente no funcionó. Ese fondo común para los países en emergencia que creó la ONU, que no funcionó. Vamos a ir a una pequeña pausa, descansamos la palabra y viene a hablar con nosotros el doctor Álvaro Ronco. Me parece muy oportuno ahondar en ciertos detalles con él y bueno, plantear todos estos temas en la nota con quien sabe de esto, que es el doctor Álvaro Ronco. Así que quédate ahí. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Una puesta al aire de CX30, Radio Nacional. Periodismo independiente, libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción de Rubén Muyano. Acompañar a tus